Volvemos con el canciller Jorge Briz para conversar sobre distintos temas de la realidad nacional. Veníamos preguntando sobre si el gobierno de Óscar Bechet no se había excedido en los acuerdos, en la ejecución de los acuerdos de paz en lo que refería a la desmovilización del ejército. Y yo le comentaba que había hecho esta pregunta al vicepresidente Stein, qué grado de responsabilidad miraba en este tema. ¿Cómo observa usted esa excesiva ejecución de la desmovilización de las Fuerzas Armadas, que muchos dicen obtuvo como resultado el que extensas zonas geográficas del país quedaran en control del crimen organizado y del narcotráfico? Una grave responsabilidad y un enorme error. Yo recuerdo que en su oportunidad se lo señalé al presidente Bechet, porque existía el rumor que la comunidad internacional era la que estaba presionando para que se redujera el ejército en Guatemala y se suprimieran bases militares. No es cierto. Yo hablé con los embajadores y embajadoras acreditados en el país, los reuní sobre este tema para dialogar con ellos y no existía tal presión. Adicionalmente, como que si eso no fuera suficiente, hablé con ministros de Relaciones Exteriores y ministras de Relaciones Exteriores de otros países para preguntarles si ellos tenían alguna presión para que se redujera el ejército de Guatemala. No existía ninguna. Lo que sí había era el interés de ayudar a profesionalizar el ejército, en cooperar para tener un ejército que efectivamente colaborara en los temas de seguridad interna, de seguridad externa en el país, de combate al narcotráfico. Entonces, lejos de reducir el ejército que estaba en esa época inclusive era menor a lo establecido en los acuerdos de paz. O sea que todavía teníamos capacidad de crecer. Y no había ninguna presión de nadie, mucho menos para reducir bases militares. ¿Quién realmente dentro de ese gobierno impulsa drásticamente esa reducción del ejército? ¿Quién realmente tiene la responsabilidad primigenia de esto? Pues me da la impresión, aunque nunca supe exactamente de quién era la idea y cómo se genera, pero es claro y es evidente que el presidente y vicepresidente de la República deben de tener responsabilidad en esta toma de decisiones. Además del ministro del ramo, ¿verdad? Sí, es claro que las bases militares y el nuevo diseño que estaba llamado a jugar, digamos, el nuevo rol que estaba llamado a jugar el ejército de Guatemala en tiempos de paz, estaba muy bien establecido. Y lo que los expertos que han hecho el análisis de las consecuencias de esa reducción nos dicen es que se dejaron los espacios de autoridad. Los corredores, ¿verdad? Están clarísimamente establecidos los corredores que se dejaron libres en ese tema. Para que el crimen organizado se estableciera a sus anchas en el país. Es correcto, porque el ejército de Guatemala no solo da seguridad en las fronteras. El ejército de Guatemala, y así lo establece la Constitución de la República de Guatemala, también tiene la atribución de dar seguridad interna, y que es una obligación que tiene que cumplir el ejército de la República de Guatemala. Bien, es interesante que nos haya comentado este tema porque es algo que hay que poner en contexto de cara al futuro, porque indudablemente, dadas las condiciones y las circunstancias por las que atraviesa el país en este momento, el tema de las fuerzas de seguridad será sin duda un tema muy puntual durante el proceso electoral y evidentemente en la ejecución del próximo gobierno que asumirá en el 2012 la dirección del país. Hay un tema adicional en el que usted en el pasado estuvo activamente involucrado y es el tema del hambre. Yo quisiera que nos conversara un poquito más, porque es un tema que no se ha resuelto. Es decir, es un tema, si usted lo quiere poner de una manera bastante benigna o benévola, es un tema que es recurrente como crisis. Muchos sabemos que no lo es. Aquí muere de hambre gente todos los días y es un tema que los gobiernos no terminan de atender. ¿Qué reflexiones tiene un ex canciller, un actual presidente de Cámara de Comercio al respecto? Es un tema que hoy, en nuestra Guatemala, no se justifica que siga existiendo. El país es un país con recursos naturales importantes. Es un país que, comparándonos con otros de otras latitudes, tiene muchísimas más ventajas para salir adelante y para resolver estos gravísimos problemas que hasta el día de hoy nos aquejan. Y uno de ellos es la pobreza y la miseria
que una de sus consecuencias es el hambre y que personas mueran por esta razón. En Guatemala, simple y sencillamente, nunca ha existido, insisto, ni estrategia, ni voluntad política para resolver este gravísimo problema. ¿Cuántos guatemaltecos y guatemaltecas viven en situación de extrema pobreza? Y lo que sucede es que cuando viene una tragedia de una inundación o viene una sequía, lo que hace es dejar al descubierto la realidad que ya existe. Eso es lo que hace, y magnifica. Pero esa gente siempre ha estado ahí y sigue estando ahí, con esas graves carencias. Y lo que es más desafortunado, vemos pasar gobierno tras gobierno que utilizan este grave problema para ganar elecciones, con promesas que nunca cumplen. Y eso es gravísimo. ¿Hay alguna propuesta desde el sector empresarial que pudiera ser elevada al sector público para convertir en una política pública consistente el combate al hambre, el combate a la miseria en los corredores que están muy precisamente identificados? ¿Se ha pensado, se ha conversado en el sector empresarial respecto a esto? Por muchos años, y entiendo, y usted habrá visto, que hay programas del sector privado operando en distintas regiones del país que son muy exitosos para combatir el hambre. Lo que pasa es que este proyecto necesita una alianza gobierno-sector privado. Necesita un programa que se cumpla. Adicionalmente a ello, hay mucha ayuda internacional que podría canalizarse en la resolución de este grave problema. No para que todo el tiempo dependamos de ayuda internacional, no, sino solo para lanzar un programa que efectivamente logre resolverlo. Todo esto también tiene que ver con la productividad del país y que esa productividad llegue a estos sectores, a estas clases necesitadas, incorporarlos al sistema productivo nacional, que tengan ingresos y que efectivamente logren progresar. Vamos a dejar una pregunta para el próximo bloque y tiene que ver con los impuestos. Impuestos, reformas tributarias vienen y van desde 1985 y no terminamos de avanzar en el tema. Volvemos con ustedes en Destino 2011 con el canciller Jorge Brisa Urarache.